Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor miembro informante, diputado Daniel Radío. Gracias, presidente. Tengo que agradecer el trabajo de la Secretaría también, que colaboró mucho y sobre todo en una comisión que tiene que ser tan expeditiva, que en 48 horas tenía que tener los resultados. La verdad que el trabajo que realizaron fue muy arduo. El señor miembro informante, por la mayoría, arranca hablando de los prejuicios ideológicos que podrían eventualmente motivar esta comisión investigadora y los descarta como un argumento a los efectos de cualquier tipo de consideración al respecto, con lo que yo coincido. Me parece que no es un terreno en el que tendríamos que entrar. La paradoja es que después dedica gran tiempo a la alabanza de estas cuestiones, de estos prejuicios ideológicos. Es más, termina su informe hablando de las bondades de la exportación del azul cobalto y cosas que no tienen nada que ver, porque para que nosotros tengamos una fábrica de vidrio de avanzada, no tendríamos por qué admitir que hubieran o no irregularidades. No tiene ninguna relación y no entendemos por qué se trae permanentemente a colación, aunque la fábrica fuera la principal fábrica del mundo. Igual habría lugar para la consideración de irregularidades si las hubiera, y esto no tiene nada que ver, y es también un prejuicio, que porque la fábrica no usan saco y corbata, entonces está bárbaro, tenemos que admitir cualquier cosa. Deberíamos tener que admitir cualquier cosa porque producimos un montón y si no, capaz que hay que importar. Entonces mejor admitamos todo, y no lo mismo que le critica a quienes denuncian, después cae en la misma trampa y se mete en la misma consideración. Bueno, yo voy a despejar la hojarasca. Yo no me voy a meter en esas consideraciones, presidente. No me parece que tiene lugar eso. Vamos arriba, si quieren tener ese emprendimiento con toda la fuerza. Los trabajadores, con toda la fuerza. Ojalá no tuvieran a los tipos denunciando en la televisión, pero vamos arriba, con toda la fuerza, ¿cómo no? Los argumentos, se ensayan argumentos ad hominem, otra vez. Que el diputado Goñi no es totalmente inocente, porque él tenía la venia del Senado para levantar la mano, pero no es el tema que está en consideración, o esta es una consideración, o esta es una comisión que va a analizar la conducta del diputado Goñi. No. ¿Por qué traemos ese argumento? ¿Para qué traemos ese argumento? ¿Para qué ese intento de descalificar a priori, antes de entrar en el debate? Que los 3 trabajadores perdieron juicio. Entonces no pueden denunciar nada, ¿entendés? Como perdieron juicio, entonces las irregularidades no existen. No hay irregularidades. Es como una trampa. Perdieron el juicio, por lo tanto las irregularidades denunciadas, pero no tiene sentido. ¿Por qué no pensamos en serio en las irregularidades denunciadas en vez de toda esta hojarasca? ¿Por qué no despejamos eso? El cometido de la comisión preinvestigadora, presidente, debe concretarse, de acuerdo con el artículo 10 de la ley número 16.698 de abril de 1995, a informar sobre la entidad de la denuncia, a informar sobre la seriedad de su origen y a informar sobre la oportunidad y procedencia de la designación de una comisión, que en este caso va a ser con fines de investigación, y no todo lo otro. Ni siquiera tenemos por qué aportar pruebas, porque si nosotros tuviéramos pruebas, ese sería el mejor motivo para votar negativamente en la comisión. ¿Qué vamos a investigar si están las pruebas? Lo que queremos investigar. Si tuviéramos las pruebas no precisábamos investigar nada. La mayoría de la comisión se pronunció en contra de esta investigación. No obstante, el legislador mocionante ratificó las denuncias, requiriendo que se investiguen las actuaciones del señor representante nacional Daniel Placeres en relación a su participación en los hechos denunciados durante el programa periodístico que todos supongo que vimos el pasado 7 de noviembre y que informó acerca de acontecimientos relacionados con la empresa Envidrio. Es eso. Todo lo otro que el señor diputado informante adecuadamente descalificó de entrada y después entró, no debe estar en consideración acá. Pues bien, desde nuestro punto de vista, presidente, y remitiéndonos, insisto, separando la hojarasca y el discurso político-ideológico, no puede caber ningún tipo de duda, por ejemplo, acerca de la entidad de esta denuncia.
La importancia, la trascendencia de la denuncia está en directa relación con la condición de legislador del señor diputado Plaseri. O sea, si los hechos denunciados fueran ciertos, que es lo que habría que investigar, son graves en cualquier caso, pero son mucho más graves por tratarse de un legislador. No, me parece que la entidad no está en cuestión. Tampoco pueden caber dudas acerca de la seriedad del origen de los hechos denunciados, que es la otra cosa sobre la que nos tenemos que pronunciar. En primer lugar, porque este programa periodístico tiene antecedentes muy serios. De hecho, no hace tantos meses, en ese mismo programa, se denunció también a una legisladora por cometer estafas, y también en aquel caso, la primera reacción fue acusar al mensajero. Se dijo que no había fundamento, que había transfobia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy resulta que esa misma legisladora fue separada de su cargo por decisión de su propio partido, por haberse comprobado que todo lo que se decía era cierto, y mucho más, a pesar de la negativa inicial a aceptar los hechos. O sea que aquellos que señalaron que había habido un antes y un después con la integración de la ex senadora Michelle Suárez al Parlamento, estaban en lo cierto. Había habido un antes y un después. El programa había denunciado eso con anterioridad. El programa tiene antecedentes muy serios. Pero por otra parte, los hechos ahora denunciados están en línea con denuncias que están actualmente en curso en la justicia en nuestro país. O sea, no es una información que cae descolgada de la realidad. Es una información que está relacionada con cosas que la justicia está investigando. Esto abona a favor de la seriedad del planteo. El informe periodístico, además, determinó actuaciones en otros organismos del Estado que prima facie entendieron que había mérito para indagar las responsabilidades, que a estos otros organismos le competen, que por cierto no son lo mismo que el Parlamento. Yo he escuchado al legislador decir, estamos muy tranquilos porque esto está en la justicia, pero que no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cuándo vamos a aprender que no es lo mismo? El señor fiscal general de la Nación remitió el informe al fiscal del crimen organizado y tengo entendido que además el señor fiscal Pacheco tiene previsto convocar al señor diputado Plaseri. Parece entonces que desde la Fiscalía se consideran serias estas informaciones. El BPS, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, abrieron investigaciones, sendas investigaciones para indagar si las denuncias son ciertas. Entienden por lo menos que son verosímiles, que vale la pena investigarlas. Segunda cosa sobre la que nos tenemos que pronunciar. Hay seriedad, hay entidad y hay seriedad. Sobre estas cosas nos tenemos que pronunciar, no sobre los emprendimientos autogestionarios. Eso lo discutimos el otro día. Asimismo, bueno, digo, a partir de estas intervenciones de otros organismos del Estado, parece que el Parlamento tiene la chance de quedar con la peculiar situación de ser el único que entiende que no hay mérito para investigar. El único organismo del Estado que va a entender que no hay mérito para investigar es el Parlamento. BPS, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Fiscalía, se están cargando a Correa Fleita y a Jiménez de Arechaga. Mirá vos, ellos entienden que sí hay mérito, nosotros somos los que entendemos que no hay mérito. Y respecto a la oportunidad y la procedencia, el apoyo de los uruguayos a la democracia alcanzó en 2018 el punto más bajo de la historia. El 61% nada más respondió que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Es verdad que este fenómeno es multicausal. Ahora, quien diga que un componente importante de esto no es que las instituciones están siendo cuestionadas por el señalamiento de conductas inapropiadas de los representantes y que ante la más mínima sospecha deberíamos investigar, se equivoca. Lo más lindo es que paralelamente hay quienes pasan haciendo buche y gárgara, hablando de transparencia, de cristalinidad, promoviendo nuevas formas de financiamiento de la política, estatutos cada vez más rígidos, más exigentes, pero cuando aparece en cuestionamiento a la conducta de los políticos, entonces a nadie le tiembla la mano para negarse, de todas maneras, a tratar de arrojar luz
o a investigar, o eventualmente despejar esas dudas, esos cuestionamientos. Al contrario, siempre el primer recurso es descalificar a los cuestionamientos, lo que es peor, adjetivarlos. Adjetivarlos, como hemos visto en la prensa los últimos días. No se puede cuestionar a nadie. Estás en contra de los, sos antiobreros, sos no sé qué, si vos denunciás una irregularidad de alguien. Se ha dicho, insisto, que podemos estar tranquilos porque estos hechos están en conocimiento de la justicia. Qué poquito nos queremos, ¿no? Qué poquito. Así que nosotros creemos que el rol del Parlamento y de las comisiones investigadoras en esta materia se limita a mantener informado al Poder Judicial de lo que consideramos irregular. ¿Cuándo vamos a tener que terminar de entender que no nos corresponde evaluar e investigar? A nosotros nos corresponde evaluar e investigar responsabilidades diferentes que los otros organismos del Estado. Y que la actuación de esos otros organismos, además, no nos exime de nuestras responsabilidades. Decía, todos sabemos que no es necesario, porque además no es posible aportar pruebas de lo denunciado en esta instancia. Ese es el objetivo de la investigación. Por eso estamos pidiendo investigar, confirmar o no lo denunciado. Si tuviéramos la prueba, ¿para qué investigamos? Investigamos para confirmar o para desmentir los hechos denunciados. Como algunos no tenemos prejuicio, queremos investigar. Paradójicamente, los que no tenemos prejuicios somos los que queremos saber. Hay otros que no quieren saber. Y en lugar de eso, lo que hacemos es ponernos a leer las normas, auxiliados con un nonio, medimos milimétricamente cada frase, a ver por dónde podemos zafar, nos ponemos piedeletristas, ojalá ese criterio, por cierto, se esté utilizando ahora en el Senado para la lectura del artículo 190 de la Constitución, ojalá estén tan piedeletristas con la lectura de la Constitución de la República ahora en el Senado. Aquí lo que se hace es buscar al milímetro la existencia de intersticios, saber por dónde escurrirse. ¿En lugar de qué? ¿Es eso o qué? En lugar de hacer lo que el sentido común de los ciudadanos reclama y lo que haría cualquiera que quisiera despejar las sospechas. Si hay indicios de irregularidades, y los hay, porque por algo han actuado como lo han hecho otros organismos del Estado, entonces investiguemos, que nos va a dejar más conformes a todos y particularmente a los involucrados. El intento de ocultamiento, en reiteración real además, no hace más que alentar las sospechas, a menos que eso sea lo preferible, a menos que lo que se trate es que todo quede en nada más que sospechas. ¿Y hay indicios? Pero está claro que sí. Además de la seriedad de origen que ya ha sido expuesta, el propio miembro informante, por la mayoría, se ha expresado en más de una oportunidad en el transcurso de la comisión preinvestigadora. Ha dicho, y hoy lo reiteró un par de veces, si se dieran los extremos que el señor diputado tuviera vinculación, estoy leyendo textual, si se comprobaran los extremos planteados por el señor diputado Rodrigo Goñi, si estuviera vinculado a esa empresa, si el diputado Placeres integra esa empresa, si está relacionado o no está relacionado con esa empresa, para acabar concluyendo que eso no está vedado por los legisladores, para los legisladores y que el señor diputado no estaría en falta. Pero de alguna manera hay un reconocimiento implícito de esa posibilidad por parte del legislador que la descarta más tarde, el involucramiento y la administración y la gestión y la dirección de la empresa la descarta más tarde porque no hay ningún documento firmado como director. Porque no hay ningún documento firmado como director. En varias oportunidades le reclama inclusive al miembro denunciante un documento firmado. O sea, estamos tratando de confirmar o de descartar una presunta irregularidad y requerimos para ese efecto un documento firmado por el denunciado que confirme la irregularidad. Pero es insólito. Imaginemos que estuviéramos investigando una coima y vamos a pedir la boleta. Pero es insólito que pidamos un documento firmado, pero no cabe en la cabeza de nadie que para confirmar el involucramiento le pidamos que haya puesto la firma. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo alguien va a firmar? Si lo que estamos tratando de demostrar es eso, pero si tuviera mala firma no estábamos discutiendo.
Se ha buscado justificar toda esta participación a partir de un informe jurídico al Senado de la República que explica de manera bastante contundente por qué no hay incompatibilidad entre la actuación que el señor senador Pedro Bordaberry está llevando adelante en la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol y su actividad como legislador. Es un intento encomiable del señor diputado Sánchez, que además es un diputado muy inteligente, miembro de la Comisión Preinvestigadora, darle un sustento argumental a lo que es una decisión política del oficialismo de no darle curso a esta investigadora. Una decisión que ya se anunciaba, consta en la versión taquigráfica de la comisión, cuando aún no nos habían escuchado. Nosotros todavía no habíamos hablado, no habíamos dicho una palabra y ya se estaba diciendo que no había mérito para la investigación. Cuando aún no se habían escuchado los audios que se aportaban, porque en la primera sesión tuvimos contacto con los audios, todavía no se los había escuchado, ya se estaba diciendo que no había mérito para la comisión investigadora. A priori de cualquier argumento, en los primeros momentos de funcionamiento de la comisión ya se nos decía que no había mérito. Acá lo que hay es una decisión política. Cerremos esta carpeta, acá hay que salvar al compañero y por lo tanto, pues si no se hubiera escuchado, se hubiera debatido, por lo menos se hubiera escuchado los argumentos. No, antes de todo, capaz que los argumentos fueron muy malos, sobre todo los míos, pero antes de todo eso, ya se sabía que no había mérito. Antes de escuchar la grabación, ya se sabía que no había mérito. Acá había una decisión política, no había argumento que valga. Después está muy bien el encomiable intento del señor miembro informante de traer el informe de Bordaberry. Pues la verdad es que no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No tiene nada que ver. En la grabación de la Asamblea de Trabajadores de la fábrica se escucha con claridad la voz del señor representante nacional para quien se pide la investigación, donde resulta evidente que el señor diputado tiene un rol de conducción de la empresa. Resulta evidente que interviene, participa en forma activa en todas las áreas de gestión de la empresa y en la dirección de la misma. Aborda aspectos operativos y laborales. No es que conoce lo que la empresa hace, es que tiene que ver la búsqueda de inversores, la relación con los clientes, y todas las veces a las que se refiere a la empresa, habla en primera persona. Dice nosotros. Y voy a citar ejemplos. Voy a leer textualmente, comillas, lo que digo es ver cuántos estamos comprometidos. Esto lo dice en la Asamblea. Habla en primera persona, dice nosotros. Somos 86, ¿no? Somos 86. ¿Esto lo incluye o no? ¿Eran 86 más él o eran 85 más él? Cuando dice somos 86. De lo que claramente se puede deducir que es parte integrante, pero que además está comprometido, porque dice cuántos estamos comprometidos. Además orienta y conduce a la adopción de medidas laborales en la empresa, dice expresamente, con cada uno que armemos el equipo tendremos que definir cómo le vamos a cubrir el gasto a los compañeros, el hecho de venir. Eso también lo vamos a definir, porque si sale el seguro, ¿cómo al compañero le vamos a liberar el plus? Dice el señor diputado Placeres. ¿Alguien aquí se imagina qué es el plus al que se refiere el diputado Placeres si sale el seguro? ¿Alguien tiene alguna? Porque si me pasa ese dato, capaz que yo puedo seguir elaborando. ¿A qué será que se refiere el señor diputado Placeres cuando dice si sale el seguro, cómo le vamos a pagar el plus? Agrega más tarde, individualmente le vamos a preguntar uno por uno si está comprometido con esto para saber si está 100% a full. Y por cierto, después le pasan la lista a los trabajadores y les preguntan uno por uno, a lo que algunos contestan, si es para trabajar en negro, no. Y se escucha a alguien que dice al lado del diputado Placeres, está, ponele no. Reconociendo implícitamente que se trataba de una convocatoria a trabajar en negro. Síganle sacando punta al 124, si esto no les parece una irregularidad de un legislador. Comillas. Otra cosa en la que hemos pensado es que en la medida en que vayamos llamando para allá, vamos a tener que solucionar el tema del boleto a los compañeros para que no haya pretextos.
¿Y quiénes buscan pretextos? ¿Quiénes buscan pretextos? Obviamente pretestan quienes no quieren concurrir, porque si no, no hay necesidad de pretestar nada. Y si no hay presiones sobre los trabajadores, ¿para qué buscarían pretextos? ¿Y cuál es la explicación de tratar de que los trabajadores se queden sin pretextos? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de pretextos? ¿Y a quién se refiere? ¿Y por qué hay que darle del boleto para que no tengan pretextos? ¿Pretextos para qué no tienen que tener los trabajadores dueños de la empresa? Consustanciados con el proyecto. ¿Cuál es el pretexto que tienen que exponer todos esos trabajadores tan consustanciados? ¿Y por qué ponen pretexto? Y más tarde se dice, hemos tenido dificultades con los compañeros que hacen la guardia y en realidad han sido totalmente solidarios con todos nosotros, porque si fueran otros, ya ni venían, porque estamos atrasados con ellos como en 3 o 4 meses entre la diferencia entre el seguro de paro y los jornales. Sigan midiendo con un nonio el 124. Hay compañeros que hacen la guardia y estamos atrasados con ellos en el pago de la diferencia entre el seguro de paro y los jornales. Esta es la voz del diputado Placeres. No hay nada para investigar. Acá hay gente que entiende que no hay nada para investigar. Tengo algunos conocidos que de mal pensados que son nomás, les parecería que en esta frase se ponen de manifiesto algunas conductas que por lo menos son irregulares y en las que un legislador aparece como protagonista de primer nivel. Pero además, el señor diputado informa al detalle sobre aspectos y gestiones financieras. Dice, a Marcelo le explicamos que no es que precisemos el 1.200.000 acá. Nosotros llegamos a un acuerdo con una empresa internacional. Nos volcó $250.000, se pagó a unos proveedores y hoy está entrando la otra partida. Es lento el proceso que se está viviendo en el Bandes por la situación que se atraviesa y no porque no te hubiesen apoyado. Hoy viene la segunda partida para cubrir a los que estaban haciendo el aire, la empresa 3M y otras cosas, para cubrir la parte europea y traer la cinta para terminar la parte de la confección. Quedarían pendientes las cintas y están en contenedores para embarcar. Eso ya se dispararía en esta semana porque nos informaron que hoy llegó el giro de esa plata a Bandes. Nos informaron, él se lo está diciendo a los trabajadores. O sea, no es que a ellos les informaron, pues si no, no se los tiene por qué informar. Él se lo está transmitiendo a los trabajadores. Se muestra involucrado además en la búsqueda de inversores y de clientes. Estuvimos reunidos con gente inversora. Fuimos a Punta del Este con 4 compañeros y ayer vinieron acá para ver la posibilidad de invertir esa plata que falta y ver cómo la repagaríamos. La semana que viene llega gente de Argentina que no tiene nada que ver con la rama, o es un empresario textil, pero tiene mucho más plata que cualquiera de nosotros. Y además reconoce haber realizado gestiones ante organismos públicos, como el FONDES y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El FONDES nos visitó y hubo un acuerdo en dar la garantía, es decir, que se está desenchufando toda esa relación rígida con el FONDES. Incluso la dirección del FONDES dijo que nos iban a acompañar en las soluciones de capital de giro y de la inversión que falta. Les transmite a sus compañeros de trabajo, insisto, solo estamos repitiendo partes del audio de esta asamblea, que realizó negociaciones en el ámbito parlamentario para obtener ventajas para Envidrio. Dice, entonces acordamos con Rubio, el voto 50, nosotros te llevamos para abajo este porcentaje del hospital de clínicas, siempre y cuando pongamos que a partir de ahora este beneficio se otorga cuando son envases retornables de industria nacional, porque hasta ahora el decreto decía que se devolvía con envases retornables, pero no decía que era industria nacional. Hasta ahora te daban ese beneficio por litro de bebida y no por envase. Entonces acordamos votar esto esta semana. Es uno de los últimos artículos que se va a votar el viernes, dice. El señor diputado Eduardo Rubio, disculpe que lo aludo, diputado, puede perfectamente procurar beneficios para la Universidad de la República, para el Hospital de Clínica y entender que tiene que llevar adelante las negociaciones que tenga que llevar. Lo que parece más vidrioso es que la contraparte de esa negociación procure beneficios para una empresa en la que a todas luces está involucrado.
¿En serio seguimos pensando que no hay nada para investigar? Todo no es lo mismo, todo no vale. Esto no tiene nada que ver con la gestión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ni con Correa Fleita. De estas declaraciones no pueden caber duda de que existen indicios, por lo menos, de una vinculación al más alto nivel directivo entre el legislador y la empresa. No le pidamos la firma, no la vamos a tener. Yo te prometo que no nunca vi una firma de placer como director, pero estoy seguro que no la hay. Pues entonces no estaríamos hablando de gente inteligente. El audio que fue aportado a la comisión preinvestigadora lo que pone en evidencia es la participación directa en la dirección y en el manejo de la empresa. Lo pone en evidencia, discutámoslo eventualmente, investiguemos a ver si es así. ¿Por qué no lo vamos a investigar? Y paralelamente, gestiones que se han realizado ante organismos públicos, gestiones ante el Fondes para obtener préstamos que beneficiaron a la empresa con plata de la gente y que se hicieron desde ese rol. Gestiones ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para conseguir el beneficio de la prórroga del seguro de desempleo que después se acordó en esta Cámara. Negociaciones en el ámbito parlamentario para conseguir beneficios para la empresa, que dicho sea de paso, todo el mundo anda por ahí criticando el subsidio a la cerveza. Está bueno que se sepa que el subsidio a la cerveza es un subsidio en vidrio en realidad, ¿no? Está bueno que se sepa eso. Pero además se explicitan gestiones directas para la capitalización de la empresa. Todo es igual, nada es mejor, como dice el tango. No, presidente, no todo es lo mismo. Y esto la verdad que no tiene nada que ver con la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La verdad que no tiene nada que ver. Nosotros creemos que la denuncia presentada por el señor diputado Goñi contiene indicios fuertes de presuntas irregularidades que de confirmarse podrían tener consecuencias graves, inclusive podrían constituir un delito. Nuestro papel es determinar si existe responsabilidad o si no existe la responsabilidad, por lo que entendemos que existe sobrado mérito para la creación de una comisión investigadora que profundice estos aspectos y determine o descarte las responsabilidades eventuales. Gracias, presidente.